Quisiera que fuéramos a nuestras Biblias a Salmos 51:5, donde se nos dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. A través de la historia, la medicina siempre ha tenido la fama de ser amarga y desagradable, pero hay momentos en que resulta absolutamente necesaria y beneficiosa. De la misma manera, hay temas en la iglesia de los que no se suele hablar por encontrarlos amargos y desagradables. Y este es sin lugar a dudas uno de ellos. Y no se habla de él porque se considera que pudiera desanimar a las personas, precisamente porque las enfrenta con su propia responsabilidad en su sufrimiento. Casi todos queremos creer, o nos gustaría creer, que la responsabilidad de todo nuestro dolor y nuestro sufrimiento le corresponde a algún factor externo a nosotros, que la culpa la tiene la injusticia de un mundo caído y corrupto, que el culpable es un enemigo invisible que nos tienta y que, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero son muy pocos los que aceptan o siquiera son conscientes del papel que juega su propio pecado y la maldad de su propio corazón en la condición desdichada de sus vidas. Y es que está claro que es muy difícil acercarnos a nosotros mismos esa lupa que tan dispuestos estamos a usar con los demás, porque ciertamente es un ejercicio tremendamente doloroso y humillante para nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos mirado en el espejo y nos hemos quedado mirándonos por un largo tiempo hasta haber podido vernos por lo que realmente somos y no por lo que pretendemos ser o por lo que nos gusta pensar que somos? Y este ciertamente es un tema muy poco popular, porque constantemente preferimos creer que lo malo que pasa en nuestras vidas es simplemente consecuencia de factores externos: nuestros padres, el mundo, el enemigo, nuestra pareja. Y no cabe duda de que los factores externos juegan un papel crucial en lo que nos pasa en nuestras vidas. Pero tenemos que saber que son en realidad nuestras propias decisiones las principales responsables de lo que hemos llegado a cosechar en nuestras vidas. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y como decíamos, este es un tema muy poco popular por lo que implica para nuestra vanidad. Y las iglesias que están más interesadas en llenar sillas con personas que en llenar el cielo con almas, como decía el predicador, suelen evitar este tema porque saben que no será bien recibido. Pero yo espero que nosotros seamos lo suficiente maduros como para ser de los que buscamos glorificar a Dios en lugar de complacer a la carne. Y seguramente lo que más glorificará a Dios es el poder declarar todo su consejo, todo, sin omitir nada, y enfatizando especialmente aquellas porciones de la palabra que nuestra generación más urgentemente necesita.
Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hoy en día parece que los titulares de las noticias solo hablaran de una crisis tras otra, una nueva división, una nueva verdad que surge y que contradice la verdad que hasta ayer era absoluta. Y en medio de este caos, la iglesia, que debería ser luz en medio de la oscuridad, parece haber sido dominada también por el mismo desorden y tristemente ha sido infiltrada sin control con todo tipo de falsas doctrinas. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4 nos dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y podemos darnos cuenta que vivimos en la época de la comezón por el oír, donde la verdad se ve como algo relativo y la sana doctrina como una reliquia del pasado. Vivimos en el tiempo de un cristianismo hecho a la medida, sin exigencias, que busca más apaciguar la conciencia que transformarla. Un evangelio que trágicamente se parece muy poco al que predicó nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio diluido y distorsionado. Sin embargo, nosotros, hermanos, nosotros estamos llamados a proclamar la verdad del evangelio sin ceder a los vientos de la opinión pública y sin importarnos lo que la gente pueda llegar a pensar. Basados únicamente en la suficiencia absoluta de la palabra de Dios. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y digo esto, hermanos, porque este tema del pecado es de una inmensa importancia doctrinal y de un gran valor práctico para el creyente, porque nosotros, queramos o no, debemos poder contestarnos las preguntas que se derivan de esta doctrina. Como por ejemplo, ¿es el hombre una criatura total y completamente depravada por naturaleza? ¿O es más bien el hombre bueno y ha sido solamente corrompido por las circunstancias? ¿O es en cambio cierto lo que nos dicen las Escrituras, que el hombre entra al mundo completamente arruinado e indefenso, espiritualmente ciego y muerto en delitos y pecados? Porque según sea nuestra respuesta a esta pregunta, así será nuestra postura frente a todo lo que nos pase en nuestras vidas. Y cualquier intento de modificar o disminuir o suavizar la enseñanza que nos dan las Escrituras sobre este asunto resultará fatal para nosotros. Porque de él se derivan un montón de aspectos doctrinales fundamentales, como por ejemplo, es cierto que el hombre se encuentra en una condición espiritual tal que no puede salvarse a sí mismo de ninguna manera sin la intervención de un Salvador. O lo que es lo mismo, ¿hay alguna esperanza para el hombre sin Cristo? Y la respuesta que nos dan las Escrituras a estas preguntas ponen de manifiesto la completa inutilidad de los esquemas y las ideologías de hombres a la hora de dar solución a los problemas que aquejan a la humanidad.
siendo que en realidad ni siquiera saben de lo que hablan. Ellos plantean planes y estrategias que prometen poder conseguir la paz y la armonía entre los hombres, pero la verdad es que las divisiones, las discordias, el odio y el derramamiento de sangre constante no podrán ser desterrados jamás de nuestras vidas mientras el pecado domine entre nosotros. Proverbios 14:12 nos habla de que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero de este error no se ha escapado la iglesia tampoco, porque la tendencia constante de una cristiandad en deterioro ha sido la de subestimar la maldad del pecado y sobreestimar las capacidades morales del hombre. Ha habido mucho más énfasis en hablar acerca de las promesas de Dios y de la prosperidad que hablar acerca de la condición caída del hombre y de su incapacidad de salvarse a sí mismo. Y por eso es que hoy en día existe una necesidad urgente de que el pecado pueda ser visto a la luz del Evangelio, para que podamos entender lo que quiere decir muertos en delitos y pecados. Porque el gran objetivo de la Biblia es primeramente darnos a conocer a Dios, pero también revelarnos el corazón del hombre tal y como es visto a los ojos de Dios. Por tanto, es el deber de los que anuncian las verdades del Evangelio, no solo declarar el carácter de las perfecciones divinas, sino también describir la condición caída del hombre y declarar acerca del único remedio posible para su restauración, Jesucristo. Porque hasta que contemplemos el horror del abismo en que por naturaleza nos encontramos, nunca podremos apreciar debidamente el valor de un Salvador. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El objetivo del Evangelio es llevar a los pecadores a Cristo, y para poder lograrlo se necesita de la persona que reconozca la miseria en la que se encuentra su alma sin Cristo, que reconozca que la esencia de esa miseria es el pecado en nosotros, que nos expone a la ira de un Dios santo, que reconozca además que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos que nos pueda liberar del justo castigo que nos espera, porque la paga del pecado es la muerte. Y nos conviene, hermanos, tratar de esforzarnos por encontrar el camino a través de la miseria y el dolor, el camino que nos pueda conducir a encontrar aquel que es el único que puede liberarnos. Porque al habernos separado de Dios por causa del pecado, nos hemos separado de la única fuente verdadera de toda felicidad y santidad. Y esto nos ha arruinado de cuerpo y alma. Al cuerpo lo ha llenado de enfermedades, y en el alma ha desfigurado y destruido la imagen de Dios en nosotros con la que fuimos creados. Y ha logrado que el hombre
ame el pecado y desprecia a Dios. Y vemos que la doctrina del pecado del hombre es muy humillante, porque no nos dice que el hombre se inclina de lado y que solo necesita apoyo, ni que sea simplemente un ignorante que requiera instrucción, ni que esté deprimido y solo necesite tratamiento, sino que más bien nos dice que el hombre está deshecho, perdido, espiritualmente muerto, y que en consecuencia es completamente incapaz de sanarse a sí mismo. Está expuesto a la ira de Dios y es incapaz de realizar una sola obra que pueda ser aceptada por Él. Toda la Biblia da testimonio de esta verdad. Todo el esquema de la redención lo da por sentado. Y el plan de salvación enseñado en las Escrituras no tendría sentido bajo ninguna otra suposición. Juan 8:34 dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La imposibilidad de que cualquier hombre gane la aprobación de Dios por medio de sus propias obras es una verdad que aparece con absoluta consistencia a lo largo y ancho de las Escrituras. Sin embargo, los no regenerados aman escuchar acerca de la grandeza, la bondad y la nobleza del hombre, porque el incrédulo, y no sé si lo habrán notado, hermanos, tiene una imagen muy positiva de sí mismo. Y no hay nada que le agrade más que escuchar aquello que ensalza la naturaleza humana y que aplaude sus logros, sus grandes avances tecnológicos y su inteligencia, aunque esto no solo contradiga la enseñanza de la palabra de Dios, sino que además sea rotundamente negado por el sentido común y por la observación de la realidad. Pero hay muchos predicadores hoy en día dentro de las iglesias que los complacen con palabras de admiración acerca de la excelencia de las instituciones humanas. Y es por eso que el deber de los siervos de Dios, de todos aquellos que creemos en Él, debería ser siempre el derribar el orgullo de todo aquello en lo que el hombre se gloría. Debería ser despojarlo de su gloria robada, como lo hizo el Señor con Nabucodonosor, y llevarlo a postrarse en el polvo ante su Dios. Porque por muy chocante que resulte esta doctrina, el siervo de Dios está en la obligación de cumplir fielmente con predicarla. Lo escuchen o lo dejen de escuchar. Ezequiel 3:11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Desafortunadamente la iglesia ha descuidado de manera muy negligente esta enseñanza, que es una de las verdades fundamentales del mensaje de Dios en las Escrituras. Porque no cabe ninguna duda de que el principal fundamento de toda verdadera fe radica en una visión correcta de nosotros mismos y de nuestra maldad. Porque no puede haber un verdadero arrepentimiento ni una comprensión real de la misericordia salvadora de Dios, ni puede haber una verdadera fe en Cristo sin que tengamos una correcta percepción de nuestra necesidad y de nuestro inmerecimiento. Daniel 9:5
nos recuerda, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. La doctrina acerca del pecado es una doctrina sumamente importante porque arroja una luz muy esclarecedora acerca de los misterios que de otro modo no pudiéramos llegar a comprender. Y nos proporciona la clave para entender mejor la historia de la humanidad y nos muestra por qué gran parte de ella ha sido escrita con lágrimas y sangre. Nos proporciona una explicación de muchos de los problemas que nos angustian y nos desconciertan. Nos revela por qué un niño desde que nace tiende al mal y debe ser enseñado y disciplinado en todo lo bueno. Y nos explica por qué cada mejora en el entorno del hombre, cada intento de educarlo, todos los esfuerzos de los reformadores sociales siempre resultan inútiles para lograr una mejoría radical en el carácter del hombre. Nos explica cómo fue posible que el propio Señor Jesucristo recibiera el trato que recibió cuando siempre actuó con tanta gracia y con tanto amor por un mundo que todavía hoy lo desprecia y lo rechaza. Que hay algo que anda radicalmente mal con la humanidad. No requiere de mucha explicación. Y que esto ha sido el caso de todas las generaciones que han caminado por esta tierra desde el comienzo de la humanidad. Es absolutamente evidente a partir de un simple análisis de la historia. Pero cuando indagamos exactamente acerca de qué es lo que está mal con el hombre y cómo llegó a alcanzar esta condición, a menos que nos volvamos a la palabra de Dios, no se pueden obtener respuestas convincentes. Aparte de la revelación divina, no se puede dar una respuesta satisfactoria a preguntas como ¿cuál es la fuente de las incuestionables imperfecciones de la condición humana? ¿Quién puede proporcionarnos una explicación adecuada acerca de los males que afectan al hombre? ¿O por qué es que nadie es capaz de guardar la ley de Dios o de hacer algo que sea aceptable delante de Él? Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Basta con que miremos la naturaleza humana tal y como es hoy para saber que se encuentra en un estado lamentable de maldad y de corrupción. Nadie, aunque quisiera, puede negar el hecho de que los hombres no son lo que deberían ser. Y la sabiduría humana, por más que lo ha intentado, no ha podido darnos respuestas acerca de esto. ¿Cómo es posible, como dice Pablo, que a pesar de nuestra inteligencia y nuestras grandes capacidades, que no hagamos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, eso sea lo que hagamos? Y solo necesitamos mirar en nuestras prisiones, hospitales y cementerios para contemplar la maldad del hombre. Y lo podemos ver también en la antipatía que muchas veces se da entre hombres justos, entre hombres temerosos de Dios. La rivalidad entre Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob,
se repite constantemente a través de la historia, pero solo la Biblia rastrea esa rivalidad hasta su fuente original. Los filósofos han llegado a reconocer la tendencia universal de los hombres a transgredir la ley, pero ignoran completamente cuál es su verdadera razón. Están de acuerdo en que la práctica de la virtud es necesaria para el bienestar del hombre, pero constantemente se quejan de que sus propios discípulos siempre estén inclinados hacia la corrupción, lo que hace que estén completamente perdidos al tratar de entender por qué los hombres que tienen las facultades más nobles de todos los seres en la tierra se inclinan a perseguir su propia destrucción con el mismo entusiasmo con el que los animales la evitan. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero decir, hermanos, que el hombre es una criatura pecadora es reconocer solo la mitad de la verdad, la mitad menos humillante. Porque por su necedad el hombre ha descendido por su propia voluntad de la posición elevada y honorable en la que Dios lo puso al principio de la creación. Y cuando consideramos el estado original en el que el hombre se encontraba cuando Dios lo creó, podemos ver la vileza de su pecado y la insensatez de su rebeldía. Porque por su desobediencia el hombre se llevó a sí mismo a un estado tan oscuro y tan lamentable como glorioso y bendito era su estado original. Y podemos ver cómo el castigo que recayó sobre él fue completamente adecuado al crimen que cometió. Dios creó a nuestros primeros padres como seres libres y no solo eran criaturas racionales, sino que también eran criaturas morales, porque el libre albedrío los hacía responsables de sus actos. No podemos separar la libertad de la responsabilidad. El que tiene la libertad de manejar un carro tiene la responsabilidad de hacerlo bien. Y vemos, por lo que nos dice la palabra, que todas las facultades del alma del hombre se encontraban en un estado total de perfección antes de la caída. No había ninguna atadura sobre ellos para actuar en contra de la voluntad de Dios. Y esta libertad representaba para ellos el poder para actuar conforme a la justicia y evitar el castigo que representaba la desobediencia. Y sabemos que nuestros primeros padres tenían plena libertad de decisión como para haber podido mantener su integridad a pesar de la tentación. Y sabemos esto porque es lo que nos dice la palabra. Ellos ciertamente habían sido creados para rendir a Dios la obediencia que Él les exigía. Pero al haber sido creados como seres libres, al tener libre albedrío, tristemente tenían también la capacidad de ceder a la tentación. Pero si nuestros primeros padres hubieran querido haber hecho uso correcto de las facultades con las que Dios los había creado, ciertamente no nos encontraríamos en la situación en la que nos encontramos. Las Escrituras nos piden considerar a Adán como mucho más
que solo un individuo, cuyas acciones solo tendrían consecuencias sobre él mismo. La palabra nos dice que Adán había sido creado como cabeza del pacto y era representante de toda su descendencia natural, de todos nosotros. De modo que lo que hizo fue considerado y contado como si lo hubiéramos hecho nosotros. De la misma manera en que cuando Cristo vino al mundo como cabeza del nuevo pacto, como cabeza de toda su descendencia espiritual, todos los que creímos en Él fuimos receptores de las consecuencias de su gracia. Primera de Corintios 15, del 45 al 49, nos habla de esto. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y esta es la parte importante, hermanos. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Génesis 2, 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos que esta es la primera mención de estos dos árboles en las Escrituras, y como todos los demás árboles que los rodeaban, eran agradables a la vista y aptos para comer. Y luego ahí mismo en Génesis 2, pero 16 y 17, nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Debemos recordar, hermanos, que Dios es el Señor de todas las cosas, y no es lícito para el hombre desear nada sin su aprobación. Y la única razón por la cual las cosas deben parecer buenas o deseables para nosotros es por Él. Y nosotros deberíamos poder aprender de lo ocurrido con Adán y Eva, a estar satisfechos, aunque no lleguemos jamás a obtener las cosas que anhelamos, si es que no es la voluntad de Dios. Porque lo que no entendió Adán, y deberíamos poder entender nosotros, es que el hombre aún no ha alcanzado la máxima felicidad para la cual fue creado, sino que podemos esperar una bendición aún mayor después de que nuestra prueba de obediencia en este mundo haya terminado. Esa prohibición pretendía enseñarles a Adán y Eva, y a nosotros también, a mantener sus apetitos en sujeción a Dios. Les mostraba que debían someter sus inclinaciones naturales para poder encontrar su máximo deleite solo en Dios. Les insinuaba además que su deseo de conocimiento debía mantenerse dentro de los límites de la justicia, que debían contentarse con lo que Dios
sabía que era adecuado y útil para ellos y que no debían tener una curiosidad indebida acerca de las cosas que no les correspondían y que Dios en su soberanía no había querido revelarles en ese momento. Y no es que fuera pecaminoso en sí mismo que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia y de la ciencia del bien y del mal, sino que lo era porque Dios les había prohibido expresamente hacerlo y les había dado una advertencia muy clara de las terribles consecuencias que traería la desobediencia. La esencia de su pecado fue la desobediencia a un mandato expreso de parte de Dios. Y ya sea que ese mandato nos prohíba cometer un asesinato o mover un dedo, es lo mismo, es lo mismo. A Adán se le puso a prueba para ver si la voluntad de Dios era sagrada para él. Y fue castigado justamente porque dio preferencia, como muchas veces lo hacemos nosotros, a su propia voluntad por encima de la de Dios. Levíticos 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Además, como decíamos, el mandamiento que prohibía a Adán comer del árbol del conocimiento del bien y del mal estaba acompañado de una solemne amenaza de castigo en caso de desobediencia. Y eso debió haber sido como una advertencia para él, porque había todo tipo de razones para que Adán hubiera querido mantener su integridad. Se encontraba en una situación de felicidad plena, una que nosotros no hemos llegado a conocer jamás. Desafortunadamente, Adán, como lo hacemos nosotros todo el tiempo, también prefirió hacer su voluntad y no la de Dios. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En lugar de preservar su integridad, Adán muy pronto fue seducido para violar el mandamiento de Dios, que era la única condición para su bienaventuranza. Y no llegaron a disfrutar por mucho tiempo de su bendición, porque a pesar de las condiciones ideales en las que se encontraban, se sintieron insatisfechos con su suerte. No fue suficiente para ellos y quisieron más. Y si para nuestros primeros padres no fue suficiente el paraíso y todo lo que había en él como para someter sus voluntades a Dios, no es de extrañar que nada haya sido suficiente para sus hijos desde entonces y que nunca hayamos podido hallar contentamiento en obedecer a nuestro Creador. Dios siempre ha sido fiel, pero el hombre nunca ha podido serlo. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En Génesis 3, Moisés nos revela lo que toda la humanidad
no habría podido ser capaz jamás de descubrir por sí misma, aunque él hubiera estudiado por toda la eternidad. Es de hecho uno de los capítulos más importantes de la Biblia y haríamos bien en considerarlo frecuentemente para nosotros, porque es ahí donde comienza el gran drama de la humanidad y que 6,000 años después aún no hemos podido completar. Es ahí donde se da la explicación divina de la actual condición degradada y arruinada del mundo. Es ahí en donde se nos muestra cómo el pecado entró al mundo junto con sus efectos y sus terribles consecuencias. Y es ahí en donde se nos revela los sutiles engaños de nuestro gran enemigo, el diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y se nos muestra cómo permitimos que él obtuviera ventaja sobre nosotros. Y es un capítulo muy importante porque nos revela la gracia y la misericordia de Dios, que nos asegura que la cabeza de la serpiente será aplastada por la victoria de la simiente de la mujer. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pero hay algo que yo quisiera resaltar y que se encuentra precisamente en el primer versículo de Génesis 3, donde dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Astuta, muy astuta. Cuando Eva le prestó su oído a Satanás, la pelea estaba perdida. Y lo mismo pasa con nosotros. Con el pecado, hermanos, no se puede dialogar. Con el pecado no se puede debatir. Al pecado no se le puede convencer. Con el pecado solo hay una forma de lidiar, y es huyendo de él. Proverbios 22:3 nos dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Porque Satanás no puede hacernos daño mientras caminemos con Dios y andemos por los caminos de justicia. Se nos dice expresamente en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Nosotros tendríamos que salirnos de ese camino y andar en el territorio del diablo antes de que él pueda ganar ventaja sobre nosotros. Por eso se nos invita enfáticamente: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Las sospechas de Eva debieran haberse despertado cuando la serpiente le propuso desobedecer a Dios, y debió haber podido alejarse inmediatamente, porque aquellos que quieren escapar del daño deben mantenerse fuera del camino de la maldad. Satanás quiso introducir un sentimiento de descontento en el corazón de Eva,
llamándole la atención acerca de que había un fruto del que no podía comer, que había algo que no podía tener. Y como nos decía nuestro hermano Alejandro esta mañana en el discipulado, es lo mismo que nos dice la Biblia que sintió el rey Acab, quien a pesar de todas sus posesiones reales, estaba insatisfecho mientras se le negara la viña de Nabot. Y Amán, que aunque había encontrado el favor del rey, exclamó arrogantemente que todo eso de nada le servía, porque Mardoqueo se negaba a rendirle pleitesías. Si Eva hubiera estado contenta con lo que Dios le había dado y satisfecha con el conocimiento que Dios le había otorgado, hubiera aborrecido el falso conocimiento que le ofrecía el tentador. Y eso habría impedido su caída. Y vemos que la simiente de la mujer actuó de una manera muy diferente en una situación muy parecida. Cristo se negó firmemente a entrar en cualquier tipo de debate con el diablo. No jugueteó con la tentación porque no tenía ningún deseo de hacer nada aparte de la voluntad de Dios. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo logró convencer a Eva de que podía desafiar a Dios impunemente. La mentira que tanto se repite hoy en día en todas partes, que Dios es solo amor y no fuego consumidor. Eva había actuado imprudentemente al acercarse tanto al árbol prohibido, pero si por inocencia o por ignorancia no sospechó nada inicialmente, ciertamente debió haberse horrorizado cuando oyó que la serpiente decía que su Señor, el Santo de Israel, había mentido, diciendo que morirían cuando realmente no iban a morir. Y es claro que la palabra de Dios estaba al menos en los pensamientos de Eva cuando la serpiente la abordó. Pero, ¿cómo fue que no la preservó del pecado? ¿Cómo es que no nos preserva a nosotros del pecado? Porque no basta solamente con tener la palabra de Dios en nuestra mente, tenemos que tenerla en nuestro corazón. Porque no la usamos, porque no nos sometemos a ella, sino que en cambio coqueteamos con la tentación. Eva dialogó con el enemigo de Dios y creyó sus mentiras. Y aquí hay una advertencia muy solemne para nosotros. Si deseamos que Dios nos libre del destructor, no podemos prestarle nuestro oído a la serpiente. La santidad de Cristo se nos describe no solo como una negativa a hacer el mal, sino como una elección consciente de hacer el bien. Quien desea el mal prohibido, de hecho, ya lo ha escogido en su corazón. Y si recurrimos a nuestro racionamiento carnal, nos vamos a persuadir rapidito de que lo malo es bueno. Pero nada es bueno para nosotros excepto lo que Dios diga que es bueno. Pero el enemigo pudo ganarle la partida a Eva porque ella misma ya lo deseaba. Y él no la obligó a comer del fruto prohibido. Él solo la invitó a hacerlo. Santiago 1,
14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como nos decía una hermana, parafraseando, debemos saber que cualquier cosa que debilite nuestro corazón, que empañe la sensibilidad de nuestra conciencia, que oscurezca nuestro sentido de Dios o que nos quite el gusto por las cosas espirituales, cualquier cosa que aumente el poder de nuestra carne sobre nuestra mente, debe ser considerado por nosotros pecado, sin importar cuán inocente pueda parecer. Porque el pecado no siempre parece pecado, pero sus efectos nunca mienten. Los hombres insensatos confían en las cosas vanas del mundo, en cosas que pronto pasan, pero el alma sabia, hermanos, mira las realidades eternas. Cuán necio es dejarse absorber por los placeres momentáneos de este mundo, cuando el alma está hecha para Dios y para la eternidad. Las cosas de este mundo son como sombras que se desvanecen, y aquel que las persigue pierde de vista a Dios. Una gran parte del engaño del diablo consiste en mantener al hombre distraído y ocupado con cosas que son buenas en sí mismas, pero que son vanas, porque desplazan aquello que es eterno. Y el corazón carnal se tiende a entretener con los juguetes del mundo, mientras la eternidad se le escapa sin que se dé cuenta. No hay mayor locura que ocuparse de las vanidades pasajeras mientras se descuida el alma inmortal. La luz de este mundo, hermanos, es muy brillante, pero es vacía. Y solo Cristo puede llenar el corazón del hombre. Muchos viven como si esta vida fuera su hogar permanente, pero la Biblia nos dice que somos peregrinos y que toda distracción mundana es una trampa en el camino. Y es que vemos el queso, pero no vemos la trampa. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros y ha resucitado y ha vencido a la muerte. Por lo tanto, nosotros también deberíamos poder morir al mundo y vivir completamente para Él. Porque aquellos en los que ha resplandecido su luz admirable y que nos hemos hecho conscientes de nuestra necesidad de un Salvador, que nos hemos hecho conscientes de la maldad de nuestro corazón y por lo tanto de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, y que por medio de nuestra fe nos hemos unido en un vínculo perfecto con Cristo y que hemos llegado a creer con todo nuestro corazón, como le decía Pablo a Timoteo, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. No desesperamos
por la fuerza del pecado sobre nosotros, pero tampoco nos confiamos en el mérito de nuestras obras para ser salvos, sino que nos aferramos con todas nuestras fuerzas a aquel que es el único que puede salvarnos. Hermanos, la Biblia no reconoce dos tipos de discípulos: los que siguen a Jesús dejándolo todo y los que lo siguen aferrados a su vanidad y a las cosas del mundo. No. La Biblia solo distingue a un solo tipo de discípulo de Cristo: aquellos que dejándolo todo le siguen. No puede haber salvación sin la aceptación completa de nuestra parte, de nuestra absoluta indignidad. No puede haber salvación sin arrepentimiento y una conciencia absoluta de la afrenta que le hemos hecho a nuestro Señor con nuestro pecado. Y no puede haber salvación sin el reconocimiento de que solo existe un camino, una verdad y una vida. Porque como nos dice la palabra en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos.